Estamos en el aire y como lo anuncié en el primer bloque, estamos con Daniel Santa Cruz. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Carolina? Gracias por estar acá. En primer lugar, vamos a hablar de este libro que trajiste y tenemos la posibilidad de tener. Está en Casa López, Dani, ¿no? En Casa López. Kelperland es tu novela. ¿Esta es tu primera novela? La primera novela, Ah, sí. mirá. ¿De qué se trata, Daniel? Es una novela, es una ficción sobre la guerra de Malvinas y sus consecuencias. En realidad está, digamos, dentro del género que se llama novela histórica, porque se toma un hecho empírico, como fue la guerra de Malvinas, y se han ficcionado todos los personajes que actúan, que aparecen en la novela, y van contando historia. Cada historia, mi intención es, después el lector es el que va a evaluar, trata de representar diferentes historias, diferentes situaciones que han atravesado los combatientes y los excombatientes. Y además habla de la tragedia argentina en este sentido, porque uno de los personajes principales del libro es un oficial del ejército argentino que es héroe en la guerra de Malvinas, pero había sido represor durante la dictadura, y después mirá. cuando vuelve, el mismo soldado que combatió al lado de él es el que lo denuncia ante los organismos de derechos humanos, y a partir de ahí vienen 30 años ¡Ay, qué de vida. complejo! Claro, son 30 años donde estas dos personas no se vuelven a encontrar nunca más, pero ese hecho le cambió la vida a los dos para siempre. Y bueno, y esos son los personajes que son hilos conductores a lo largo de todo el libro, pero en el medio aparecen y desaparecen personajes secundarios que dan vida a lo que yo intenté reflejar, ¿no? Que era tratar de hablar de las consecuencias de la guerra de Malvinas, de las miserias de la guerra, pero también de las miserias de la paz. Claro, que en realidad nosotros hemos entrevistado acá personas que son excombatientes y lo que sienten es que siguen padeciendo la guerra todos los días de su vida por el no reconocimiento, por la marginalidad, por la discriminación, ¿no? Sí, además denuncia el libro algunos aspectos feos de la guerra, por ejemplo el maltrato que sufrieron soldados judíos, el maltrato, digamos, o ese aprovechamiento de la ignorancia de soldados del norte argentino que no estaban ni siquiera socializados ni incorporados a la educación, y que de repente se encontraron defendiendo un país que había hecho poco por ellos hasta ese momento. Habla de la relación, mucho habla de la relación en la primera etapa de la novela que sucede en Puerto Argentino. Habla mucho de la relación entre las tropas argentinas y los Kelper, que es todo un tema ese, porque no nos olvidemos que existían 3.000 y pico de habitantes, que son los isleños, que por supuesto tenían posición del lado de los británicos, del lado de los ingleses, y había que convivir con ellos durante la ocupación. Bueno, alrededor de eso, digamos, se desarrolla la ficción. Qué bueno. Entonces lo podemos encontrar en Casa López. Es un libro, por lo que yo lo estoy viendo, muy fácil de leer. Sí, ¿no? Sí, es llevadero. Tiene algo, yo siempre destaco esto, son 200 páginas que hablan de la guerra de Malvinas, y en ningún momento aparece el nombre de Galtieri, de Thatcher, de Alexander Haig, de Menéndez, de ninguno de los personajes que uno recuerda de la guerra, actores principales del conflicto. Se trata no todo aparecen los demonios, aparece la gente común. Aparece, como dice el doctor Francisco de Lich, que hizo el prólogo del libro, aparecen los héroes anónimos, ¿no? Que son los que participan. Buenísimo, súper interesante. En Casa López nosotros siempre hacemos difusión de los libros de Casa López, además porque Maricel Ceboli, que es una de las dueñas de Casa López, es la psicóloga del programa. Así que, como siempre, en Casa López tenés este libro, Kelperland, de Daniel Santa Cruz. Andá a fijarte que está ahí. Daniel, vos diste unas charlas acá en Viedma y Beltrán, y por lo que escuché anoche en la cena que tuvimos y por lo que leí en el informe que me mandó Norita, hablás y haces muchísimo hincapié desde hace muchísimos años en la educación, en el sistema educativo y en el rol del Estado para con la educación. Claro, ¿no? Yo soy... lo del libro era una especie de hobby nada más. Yo yo soy periodista, me he especializado en prensa de comunicaciones de políticas públicas educativas. Trabajo actualmente trabajé muchos años en el sector público. Ahora trabajo en la Fundación Centro de Estudio Políticas Públicas, que es una fundación que está trabajando en Latinoamérica en distintos programas que nuclean a los Ministerios de Educación de Latinoamérica, y desde ahí observamos el funcionamiento de los distintos sistemas educativos. La parte que me toca a mí es la parte de comunicación de las políticas públicas. Yo no soy pedagogo, para eso existen otros profesionales. Pero como la Fundación es uno de los estandartes donde se apoya la EIGE, que es la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo, de la que participan y se capacitan funcionarios del Ministerio de Educación de Latinoamérica,
Permanentemente hay seminarios, hay encuentros y hay informes y documentos que nosotros elaboramos para discutir en ese ámbito. Uno de esos informes es este que vine a presentar aquí a Río Negro, que es el Estado ante la emergencia educativa. Claro. Que se trata de 3 casos que nosotros notamos como experiencias educativas exitosas y muy curiosas, que donde el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir. Sí. El Estado interviene siempre, pero sí. en este caso tienen que intervenir ante un hecho inédito e inusual. Los 3 casos elegidos son el de la situación de Chile después del terremoto Sí. del 27 de febrero del 2010, donde prácticamente se destruyó la mitad del sistema educativo. El segundo caso es un caso de Ciudad Juárez. ¿Cómo Claro. hace el Estado para recuperar la escuela para los jóvenes en medio de una violencia social en lo que es considerada la ciudad más violenta del mundo? Claro, y el narcotráfico. El narcotráfico, la por relación supuesto. claro. Imagínate, Hablas eso- de Ciudad Juárez y te imaginás. El narcotráfico, listo. violencia de género, secuestros, asesinatos, pandillas. En el medio de eso la escuela convive con la sociedad. Entonces, ¿cómo recuperar esa escuela para la sociedad que está rodeada de todo ese ámbito de violencia social? Y el último caso es el caso del éxito que tuvo el programa Bolsa Familia en Brasil, durante el gobierno de Lula, que incorporó casi 10 millones de chicos al sistema educativo. Ajá. Digamos, y las políticas educativas y estrategias que los estados, tanto en el Estado federal como en los estados provinciales o las mismas alcaldías, tomaron para que una vez que los chicos volvían a la escuela, porque la Bolsa Familia era una distribución de dinero, como un poco la asignación universal por hijo, Sí. en las familias más carenciadas, pero exigía la condición de que se escolaricen. Ahora, una vez que esos chicos que nunca habían asistido a la escuela y que sus familias tampoco habían asistido a la escuela, Brasil tenía una deserción escolar altísima, ¿cómo hacía la escuela para poder retenerlos y que no Claro, que no se vuelvan a ir? Bueno, esos 3 casos están analizados. Yo este informe lo presenté en Bariloche en un encuentro del Consejo Federal de Inversiones, y la legisladora Daniela Agostino lo vio y me dijo: quiero que vengas a presentarlo a Viedma, y que organizó ella con el vicerrector de la Universidad del Comahue. Sí, y ahí sí. estuvimos el lunes, y ayer estuvimos en Luis Beltrán. En Luis Beltrán. Donde ¿Cómo pasó. lo recepcionó? La gente era una charla apuntada a los jóvenes, a los docentes, a toda la gente, a la comunidad. ¿Cómo Sí, lo organizaron? Es buena la pregunta, porque yo lo dije en las 2 charlas. Al ser yo periodista, escribir como periodista y ser, digamos, mi impresión es la de un observador que Claro. describe lo que ve y trata de aportar datos y trata de poner indicadores que den forma a lo que uno trata de mostrar. No uso tecnicismo de pedagogos, ni digamos, no soy un especialista, sino como un observador. Sí. Entonces, al dar la charla y al presentarla, esa situación me permite ser, creo yo, digamos, un poco más claro, y la charla es abierta para toda la comunidad. La pueden ver docentes, profesionales, alumnos, jóvenes. Sí, funcionarios del Ministerio de Educación sería fantástico. Siempre es importante. ¿Cómo ves, Daniel, la educación en la Argentina? Bueno, si yo tomo en cuenta los indicadores digamos, que me dan las pruebas de evaluación y los indicadores que me da la retención escolar, la escolarización de los chicos, comparado inclusive con Chile, con Brasil, no estamos bien. Nosotros tenemos un grave problema. Tenemos el mejor sistema educativo latinoamericano de origen. Nosotros tenemos un sistema educativo inclusivo, una escuela pública que históricamente fue inclusiva, fue de calidad, Uh-huh. y digamos con una oferta educativa amplia en todos los niveles, desde la primaria hasta la educación superior. En los últimos años, si vos tomás en cuenta desde dónde salimos, ¿qué podés notar esta última década? Que salvo en educación inicial, donde sí ha crecido la matrícula, en educación primaria siempre tuvimos universalizada la demanda, o sea, Sí. prácticamente todos los chicos están en la escuela, y todos los chicos que terminan la primaria asisten a la secundaria. El grave problema que tiene la Argentina ahora Es que se queden. Que se queden, se Claro, van. Tenemos un alto grado de deserción escolar en la escuela media, cercano al 50%, lo dice el anuario educativo y la encuesta permanente de hogares. Tenemos muchos chicos que entran a la escuela secundaria y la dejan. Sí, 13, 14 años lo dejan. Esto tiene que ver con la pobreza, con la necesidad de salir a laburar, con la necesidad de que los padres no están en la casa y se tienen que ver con los hermanitos. Digo, Hubo una crisis económica importante, uno le puede encontrar distintas causas sociales y económicas, pero también hay un desafío para la escuela, para poder retener Claro. a esos chicos. Hoy en día, por ejemplo, una buena noticia, te puedo decir que estamos invirtiendo más en educación. Estamos en 6 puntos del PBI, de 6 puntos del presupuesto de educación, a comparación de 4,3, 4,4 que se daba hace 5 o 6 años.
Entonces dinero hay que empezar a usarlo bien y hay que empezar a usarlo en ese sentido, tratar de retener a los chicos, evaluar el sistema educativo. Argentina tiene poca vocación a la hora no tiene tradición en evaluación de políticas públicas educativas. Fíjate vos que Chile, por ejemplo, en Chile se hacen 3 evaluaciones en educación básica, en segundo, cuarto, medio, en segundo, cuarto de educación primaria y en el segundo año de educación media. Y todos los chicos tienen la prueba del PSU, que es la salida hacia la universidad. Y los docentes también son evaluados. Claro. Aquí Eso te iba a decir. El tema de los docentes, yo creo debe haber docentes que sí se capacitan, que sí quieren innovar, que sí quieren saber lo nuevo que pueden hacer o qué herramientas nuevas tienen para retener a los chicos, para que estén motivados, para que no se dispersen. Pero hay docentes que por ahí no tienen la posibilidad o desde no hay una política pública que le diga, bueno, sí, capacitate en esto, tenés la oportunidad de estudiar esto nuevo, de viajar a conocer esto. ¿No? La verdad que es muy buenísima esa apreciación, porque lo que te llama mucho la atención de la Argentina es que vos cuando intentás, yo no, digamos, pero cuando un funcionario intenta hablar de evaluación docente, los sindicatos salen como, es un tema tabú, no se puede hablar de evaluación docente. Piensan que ponen en juego su trabajo. Todo. Y la verdad que si vos ves, hay países, o si no te dicen, acaso muy curioso, y es una respuesta que dan muchos los sindicalistas docentes argentinos, que se trata de una política neoliberal, te hablan de que es a partir del consenso de Washington y un montón de cosas más. La verdad que no corresponden con la realidad. Vos fíjate que donde más se evalúa a los docentes es en Chile, donde hubo un gobierno socialista. Lula instauró la evaluación docente, que es un gobierno que viene del PT. Correa, en Ecuador, Correa tuvo un debate público con los padres de su lado, debatiendo con los gremios docentes, y se los ganó, provocando pidiendo la evaluación docente. Y una evaluación docente que te digo que en Ecuador, en México y en algunas ciudades de Brasil están capacitando contra incentivos salariales. O sea, mientras más capacitación tengan los docentes, más van a cobrar. Claro. Al contrario de lo que sucedía habitualmente, donde el único... una vez que entraban a la carrera docente, el aumento salarial era lo que otorgaban los gobiernos y la antigüedad. Claro, la antigüedad automático. Claro. Y ahora en algunos países se están otorgando incentivos salariales contra capacitación. Y eso es bueno, yo creo que a la larga puede traer resultados. Pero aparte es como revalorizar el rol del docente. Claro. Darle la posibilidad de capacitarlo es darle un lugar más importante dentro de la sociedad. Así como se capacitan los abogados, los jueces, algunos funcionarios públicos, digo, el docente tiene la posibilidad de capacitarse porque le estás diciendo es muy importante lo que haces con los chicos. Claro. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Además la educación, sobre todo en esta época, con internet, la informática, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, todo va cambiando. Una vez un pedagogo me dijo, discutíamos sobre la Ley Nacional de Educación, y me dice, mira, las nuevas tecnologías están llegando y se están imponiendo a nuestros jóvenes de tal manera que hay que discutir una ley de educación cada 10 años. Claro. Porque hay que permanentemente te tenés que ayornar todo el tiempo. Entonces eso también hay que verlo para los docentes. A los docentes hay que capacitarlos de acuerdo a cómo viene todo, digamos. Sí. Eso Dani, gracias por haber venido. Me quedaría charlando muchísimo más. Acordate que el libro de Daniel Santa Cruz, Kelperland, está en Casa López. Es una novela, yo lo veo muy fácil e interesante para leer en estos días de calor. Sí, fin de semana largo. Gracias Daniel por haber venido. Nos vamos a un corte muy cortito y enseguida volvemos con más para contarte mejor